El Tour de Francia ha desvelado hoy su recorrido para 2026, presentando un trazado que para mí busca contener a Tadej Pogačar hasta la última semana, que será la más decisiva, con una crono individual, con 2 etapas consecutivas que terminarán en el Alpe d'Huez y que ahora vamos a analizar. Así que vamos a echarle un vistazo a las 21 etapas de un Tour de Francia con un recorrido bastante extraño que, como os digo, para mí busca parar a Pogačar al menos hasta la última semana y que la carrera no carezca de emoción a partir de los primeros días. Vamos allá, chavales. Yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. Yepa, chavales, como os comentaba en la intro, me temo que el Tour de Francia ha diseñado una carrera a medida para que Pogačar no sentencie antes de hora la carrera y no pierda demasiado interés, como pasó en el Tour pasado. Pogačar en el ecuador de la carrera ya tenía la prueba sentenciada con 4 victorias, no había en la última semana interés alguno para la lucha por el maillot amarillo y fue un corto trámite la semana final. Lo que busca este Tour es reunir la dureza en la última semana y que en las 2 primeras, bueno, haya etapas más espectaculares que definitivas para que al menos en cuanto a la clasificación general la prueba entre en la última semana con diferencias mínimas y la gente no pierda interés. Esta es mi lectura por encima, así global, de lo que es el recorrido de este Tour de Francia, y ahora veremos etapa por etapa lo que os estaba explicando, a ver si estáis de acuerdo o no. Dejádmelo en los comentarios, chavales, al igual que vuestra opinión sobre el trazado. ¿Os gusta, no os gusta? ¿Qué etapas creéis que serán las mejores? ¿Qué corredores creéis que lo pueden hacer bien en este trazado? Os leo en los comentarios, y vuestro like siempre, chavales, se agradece muchísimo. Estamos en el mes de octubre, prácticamente en noviembre, y no para la dinámica de lanzar vídeos diarios, así que vamos a reaccionar a este recorrido del Tour analizando etapa por etapa las 21. Primera etapa comienza desde Barcelona, la ciudad condal, que el Tour saldrá desde el Fórum delante del Mediterráneo para recorrer una crono por equipos. El primer día será una contrarreloj por equipos de 19,5 kilómetros que saldrá del Fórum dirección lo que es el corazón de Barcelona, la Eixample. Pasarán por delante de la Sagrada Familia, de las casas modernistas de Gaudí, y poco a poco se irán dirigiendo a lo que es Montjuïc, en la cota de Montjuïc, donde es importante subrayar que será el primer ciclista de cada equipo quien pare el cronómetro. Así que podemos ver un Visma, un UAE, un Red Bull a bloque por las calles de Barcelona, y una vez se llegue a la cota de Montjuïc, que Vingegaard, que Remco, que Pogačar en primera persona dejen atrás a sus compañeros, porque será el tiempo del primero corredor de cada equipo quien pare el cronómetro con esta cota final al estadio de Montjuïc, el estadio olímpico, de donde todos lo recordaréis, sobre todo la gente de Barcelona o el público español, que se encendió la antorcha olímpica en el 92 con esa flecha que entró de lleno. Bueno, hay debate si entró la flecha con fuego en lo que es la llama olímpica o no. Bueno, etapa número 1, crono por equipos de 19 kilómetros. Etapa número 2, pasan por mi pueblo, pasan por Sitges, se sale de Tarragona, la ciudad romana de Tárraco, que soy muy friki de los romanos, se construyó para pelear, para batallar contra los cartagineses. Estaba cerca de Cartago Nova, y Escipión y los romanos pues construyeron esta ciudad para poder luchar contra el dominio cartaginés, y acabaron venciendo los romanos. Bueno, aparte de este pequeño apunte histórico, se sale de Tarragona, etapa que resigue prácticamente toda la costa catalana, pasan por mi pueblo, pasan por Sitges, esta bonita villa mediterránea. Sitges es un pueblo que, si nunca habéis estado, os recomiendo que visitéis, no solamente porque es mi pueblo, sino porque también es muy muy bonito, y luego van dirección a Barcelona, donde será una etapa donde podemos ver algunas pequeñas diferencias, nada abultadas, pero sí que suben 2 veces la cota de Montjuïc, suben al castillo de Montjuïc, que son
pues 1,5 km y al 9,3%. La parte final es exigente. Si seguís la Volta a Cataluña, es el muro que se sube en 5 o 6 ocasiones en la última etapa, edición tras edición. Así que un día donde podemos ver las primeras escaramuzas, poco tiempo, quizás Pogačar suelta un cambio de ritmo y abre 5 segundos a todo el mundo, o Van der Poel ataca y deja a todo el mundo. Es una cota parecida al muro de Huy, para que tengáis una idea, y se sube 2 veces, un circuito final que será nervioso y espectacular. Las 2 primeras etapas en Barcelona serán increíbles, con la crono por equipos, con la segunda etapa terminando en Montjuïc. Dejadme en comentarios quién creéis que ganará la contrarreloj del primer día, qué equipo creéis que lo hará mejor, Visma, UAE, Red Bull con Remco. La segunda etapa, dejadme quién creéis que lo hará mejor, Van der Poel o es demasiado duro para él, Pogačar, quién creéis que puede hacerlo muy bien en esta segunda etapa, quién será el primer maillot amarillo de la carrera. La tercera etapa será la que dejará España, salen de Granollers, que está cerca de Barcelona, y suben la Collada de Toses, dirección a la Sardaña, y luego ya sí que cruzan la frontera. Fijaos, la gran parte de la etapa transcurre en España y luego cruzan la frontera y van dirección a Francia. Ya se meten en Francia subiendo Font-Romeu, que es una estación de esquí que he esquiado y he subido en bici, así que me conozco bien la zona de Font-Romeu, donde muchos atletas de diferentes deportes se concentran en altura porque hay un centro de alto rendimiento. Se baja y terminan en Los Angles, que es otra estación de esquí, que está muy bien, pero es un puerto corto, de 1,5 km, el 6,5%. Llegan a los Pirineos, obviamente, muy temprano, porque es la frontera natural entre Francia y España, pero no quieren meter una etapa demasiado dura, la tercera etapa, para, bueno, lo que os digo, que no haya diferencias súper abultadas en los primeros días. Tampoco hay grandísimos puertos en Francia, en esta zona. Sí que está el Col de Payers, muy cerca, y algunas ascensiones más, pero bueno, es comprensible que el tercer día tampoco, aunque estén en los Pirineos, quieran hacer mucho daño en la carrera. La etapa número 4, para una fuga, jornada de transición, terminaré en Foix, una localidad donde el Tour de Francia prácticamente cada año visita, para mí etapa para la fuga. Etapa 5, el perfil de todas las jornadas aún no está disponible, así que es una etapa para que tengáis una idea al sprint. La etapa número 6 será la primera gran etapa de montaña del próximo Tour de Francia. A mí me chirría un poco el final en Gavarnie-Guédré, que es un puerto de 18 kilómetros al 3,7%, un puerto poco duro, pero previamente se sube el Aspen y el Col de Tourmalet, un puerto de 17 kilómetros al 7,3%, por la Montjuïc suben, subida-bajada. Es una etapa muy parecida aquella que vimos en 2023, que terminó en Cauterets. En vez de terminar en Gavarnie, era la misma etapa, se subía Tourmalet por la misma vertiente, se descendía y se terminaba en Cauterets, que es un puerto similar en cuanto a las rampas, a la longitud de Gavarnie. Aquel día vimos un ataque de Vingegaard en la subida, tratando de soltar a Pogačar, no pudo soltarle. En el descenso Van Aert esperó a Vingegaard y en la última subida tiró Van Aert de Vingegaard, aunque luego le remató, recordaréis, Pogačar mediante este brutal cambio de ritmo que ganó el triunfo de etapa. Así que lo que os digo es que estamos solamente en la etapa número 6, pero es el único paso que harán por los Pirineos y nos deja un sabor pues algo descafeinado del paso por lo que es la segunda cadena montañosa más vigorosa, más exuberante, más fuerte de toda Francia, con una etapa, la tercera, donde habrá poca dureza, y esta etapa del Tourmalet que se tendrá que explotar al máximo, la ascensión al Tourmalet, porque las otras dos no tienen demasiada dureza. Etapa número 7 y 8, terminando ya prácticamente la primera semana, serán también etapas al sprint. Aún no está disponible el perfil, pero etapas para el sprint, y la primera semana culminará con esta etapa número 9, que también es para la fuga. Así que, como os digo, la primera semana solamente reunirá una jornada interesante en la crono por equipos del primer día, donde habrán diferencias, pero serán mínimas. Luego la segunda etapa será más espectacular que decisiva, pero habrá algo de dureza en Montjuïc. Y luego la etapa número 3, como Pogačar no se ponga en Font-Romeu en modo agresivo, tampoco debería ser demasiado selectiva, y si los corredores se ponen en serio en la etapa del Tourmalet, sí que es un puerto que puede hacer daño, pero luego la ascensión final puede cortarle las alas a más de uno. Así que una primera semana que no está mal, pero que tampoco es nada del otro mundo. Primer día de descanso, ¿qué os parece esta fotografía que he encontrado? Y luego llegamos a la segunda semana, que también es muy extraña, porque normalmente el Tour de Francia sigue la estructura de primera semana,
donde sea, segunda semana Pirineos y tercera Alpes o viceversa. Este año, como en la primera semana ya se suben, o se tocan un poco por encima los Pirineos, ya solamente nos quedan los Alpes y la segunda semana es como una especie de, sí, híbrido entre macizo central y los Vosgos en el norte de Francia. Ahora lo veréis. Etapa número 10. Esta sí que engaña, porque son casi 4.000 metros de desnivel, termina en Le Lioran, que son unos puertos cortos de 7 kilómetros al 6%, 4 kilómetros al 8%, los últimos que reúnen la carrera, pero fue la misma etapa donde hace 2 temporadas vimos un duelo magnífico entre Pogačar y Vingegaard. Vingegaard le ganó, seguramente fue la única ocasión que Vingegaard fue capaz de batir en un sprint a Tadej Pogačar, pero una etapa donde, fijaos, a 31 del final, como es muy quebrado, recordad, el trazado súper quebrado en los últimos kilómetros, pues a falta de 31 kilómetros para el final, atacaba Pogačar, no podía en primera instancia reaccionar Jonas Vingegaard, tampoco podía Primo Roglic, pero luego, en las siguientes cotas, Vingegaard soltaba a Evenepoel, soltaba a Primo Roglic y le iba comiendo terreno a Tadej Pogačar hasta que lo alcanzó y en el sprint, como vimos, acabó ganando la etapa. En aquel momento pensábamos que el Tour podía sufrir un punto de giro y que Pogačar podía acabar perdiendo el amarillo, pero fue un fogonazo de Vingegaard y en la última semana perdió fuelle, pero vimos en la jornada del Lioran, etapa número 10, engaña, es una etapa con dureza en los últimos metros, aunque no se suba ningún gran puerto. Pero ya veis la dinámica del Tour, buscan etapas más espectaculares que decisivas para mí, para un poco frenar el dominio de Pogačar hasta la última semana y que la carrera no quede descafeinada demasiado pronto. Luego, la etapa 11, 12 y 13 serán jornadas al sprint, la 13 quizás habrá una fuga, es una etapa de 200 kilómetros, pero montaña no hay ninguna. Etapa número 14 es final ya de la segunda semana y será la primera de las 2 finales con mucha montaña. Comenzando por Le Markstein, una etapa en los Vosgos, que son, bueno, los Vosgos lo llaman en Francia, es la frontera con Alemania, en la parte alemana los Vosgos lo llaman la Selva Negra, donde hay montañas, no son súper altas, he montado en bici en esta área, pero está Le Grand Ballon, que es un puerto conocido, 20 kilómetros al 4%, es una etapa por la zona de la Planche de Belfils, seguro que os suena el puerto de la Planche de Belfils, pues es la zona de la Planche de Belfils, se suben 1, 2, 3, 4, 5 puertos, no son puertos alpinos, pero sí que son puertos que no están mal, y el último, aquí ganó Pogačar en 2023, en una etapa donde anduvo en fuga durante muchos kilómetros Pinot, que era la última etapa del último Tour de Francia en el que participó antes de retirarse, y como corría en casa, es de esta área Pinot, pues todo el público le animó, le cogieron a media subida de Le Markstein y luego al sprint se impuso Pogačar en un grupo muy reducido, pero una etapa donde de momento de lo que hemos visto es la jornada más exigente, pero tampoco es un puerto para abrir grandísimas diferencias. Eso sí, la etapa número 15 no tenemos el perfil total de la jornada, pero sí que sabemos que el penúltimo puerto será Les Alevés, Col de la Crozet, de 4 kilómetros al 11%, luego bajarán y se subirá. El último puerto se terminará arriba en Plateau de Solation, que es un puerto duro, el más duro de momento del próximo Tour de Francia, de 11,3 kilómetros al 9,1%. Estamos en la zona del Jura, nos vamos ya de los Vosgos, dirección el Jura, para llegar temprano a los Alpes, donde la última semana sí que será más exigente. Así que de momento, si contamos grandes etapas de montaña, la del Tourmalet, la del Elioran es media montaña, así que yo no la contaría como alta montaña, y luego Le Markstein y Le Plateau de Solation. Llevamos 15 etapas, de las cuales no súper montañosas, pero etapas de montaña como tal, habremos visto 3. Luego, descanso. Pogačar va a tener que alimentarse bien, porque seguro que por muy Pogačar que sea, con la dureza que reúne hasta este momento el Tour, que es escasa, aunque vaya de líder, que puede ser, no habrá, al menos con Vingegaard, abierto en principio grandes diferencias. Este es el deseo del Tour. La última semana sí que es bastante más exigente, comenzando con una crono individual de 26 kilómetros, donde la capacidad escaladora también va a tener mucho que decir, con 9,7 kilómetros al 4% de puerto, solamente de salida, se baja y meta, es prácticamente una cronoescalada, así híbrida, una crono medio cronoescalada, medio crono, porque van a ir con bici de crono por la pendiente, que no es muy exagerada,
pero aquí los dotes en cronoplanas no cuentan demasiado. Pues día importante para la general. La etapa 17 será el sprint, la etapa 18 se termina en Orsières-Merlet, que es un puerto de estos históricos, porque en el 72 creo que fue Ocaña le metió 7 o 8 minutos a Eddy Merckx, pero es un puerto que en el 20, por ejemplo, ganó Primo Roglic, pero no reúne rampas muy duras, son 7 kilómetros al 6%, prácticamente monopuerto, así que viviremos una etapa donde será, como os digo, más espectacular que decisivo, porque Orsières-Merlet hace 50 o 60 años, en la época de Merckx y Ocaña, pues sí que era un puerto de entidad, pero actualmente es un puerto del montón, es un puerto que no es muy duro, pero sí que será la antesala de las dos etapas definitivas. O sea, etapa 18, 19 y 20 será un tríptico de montaña decisivo. Etapa 18, etapa 19 que termina en el Alpe d'Huez, pero fijaos, los puertos previos no son demasiado duros, así que será prácticamente también una jornada monopuerto. Llegarán muy frescos al pie del Alpe d'Huez. Dato, ojo, bueno, no es un dato, es una reflexión. Ojo que como hace tanto tiempo que no llegan los corredores tan descansados a pie del Alpe d'Huez y con el nivel que hay actualmente, atención, no se bata el récord de Pantani, porque está de moda ahora batir todos los récords con el nivel altísimo que existe. Así que normalmente al Alpe d'Huez llegan después de muchos metros de desnivel. Es una auténtica excepción el desnivel previo que hay al Alpe d'Huez hoy en día en el ciclismo para llegar a la ascensión final. Así que si están descansados pueden volar en Alpe d'Huez. Y luego la etapa 20, no es que me haya equivocado, no, me he equivocado aquí en el perfil. Etapa 20 es esta, perdón, había repetido 2 veces. O sea, etapa 19 termina en Alpe d'Huez, la que acabamos de ver, y etapa 20 termina en Alpe d'Huez, pero no es la misma etapa. Suben a Alpe d'Huez por la Sarenne, que es la vertiente trasera, un puerto que subido es precioso, Ya veréis cómo funcionan los últimos kilómetros. Fijaos, esta es la etapa 20, la jornada reina. Se suben casi 6.000 metros de desnivel, 5.600 para ser más precisos. Se empieza ascendiendo la Croix de Fer, se baja un fuera de categoría como la Croix de Fer, se sube un puerto de primera como el Telegraph, se baja un poco el Telegraph, llegan a evaluar para empezar la subida al Galibier, que es un puerto fuera de categoría, obviamente, baja en dirección Alpe d'Huez y en la presa, antes de llegar al Alpe d'Huez, suben Col de la Sarenne, que es un puerto precioso, de 12,8 kilómetros, al 7,3%, y cuando llegan a la Sarenne hay una pequeña bajada, fijaos, una vez llegan a la Sarenne hay una bajada súper es corta, de unos 2-3 kilómetros, pero muy peligrosa, con mucha pendiente, el asfalto está bastante desgarrado y con muchos botes, y luego se sube hasta el Alpe d'Huez, que hay un repecho de 2 kilómetros al 6%. Así que, bueno, quien corone la Sarenne prácticamente que tiene la carrera ganada, con toda la dureza previa que existe, pero que es una etapa donde es un final inédito. Bajaron la Sarenne en 2013, pero nunca el Tour de Francia subió la Sarenne para alcanzar al Alpe d'Huez. Así que, bueno, 2 días donde se repite final por vertientes diferentes, pero sin duda esta será la única gran etapa de montaña y decisiva. Para mí, que la única justificación es la que os decía, contener a Pogačar hasta el final. Que gane el Tour, no le quieren impedir que gane el Tour si es el más fuerte, pero al menos que lo haga en los últimos días y no repercuta esto en el seguimiento que tenga el Tour, que yo me temo que el año pasado, en la última semana, hubo gente que no siguió tan intensamente la carrera porque ya estaba claro lo que acabaría sucediendo. Y la última etapa, París, se sube Montmartre, algo bueno, me gustó mucho la etapa del año pasado, aunque el último paso en 2025 fue cuando coronó Van Aert, quedaban unos 5 kilómetros para la meta, esta vez cuando coronan Montmartre, descenso, cruzan la meta y dan una vuelta más a los Campos Elíseos, así que no será tan decisivo Montmartre porque se coronará a falta de 15 para el final. Se sube igualmente 3 veces, pero no será tan decisiva la subida a Montmartre. Un Tour extraño, un Tour extraño, que me gusta que salga de casa, que salga de Barcelona, que pase por mi pueblo, por Sitges, pero que en general yo creo que es un Tour muy diseñado con una razón importante de mantener la emoción hasta el final, y creo que esto pues significa que grandes etapas de los Pirineos no se hagan y que sea un recorrido algo atípico en el Tour de Francia. Pero bueno, seguro que viviremos una gran carrera. ¿Qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los próximos vídeos. Chao, ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?